hacia 3 noches, un campesino de la Sierra de Songolica, en Veracruz, casi se desmaya mientras abría una zanja al borde de la selva. De debajo de la tierra suelta, vio unos dedos pálidos y cubiertos de lodo que emergían lentamente, arañando su salida del mundo. Los acompañaba un gemido débil, como una voz de ultratumba. Un olor fétido y metálico, mezclado con la humedad de la tierra, subió y le revolvió el estómago. Y la parte más aterradora, cuando la cabeza de una mujer apareció, sus ojos estaban desorbitados por la venganza. Sus labios temblaban, pronunciando un solo nombre: Jiménez. Desde ese momento, el pequeño pueblo serrano se vio sacudido por el miedo. Nadie se atrevía a acercarse a esos senderos, porque todos creían que un oficial se había levantado de su tumba, buscando al superior que la traicionó. El rango, en el árido mundo militar, es a menudo un mero instrumento que certifica autoridad, pero rara vez es el testimonio del carácter de un líder. Un verdadero comandante se forja en el mismo fango que sus soldados, respirando el mismo aire denso de agotamiento y determinación. Era el cuarto día de la marcha de la Serpiente Emplumada, un recorrido de 200 kilómetros a través de la Sierra Madre Oriental, una prueba de resistencia para el 27º Batallón de Infantería de Marina. Las lluvias torrenciales de los últimos días habían transformado los senderos en un vasto pantano irreconocible. Cada paso era una batalla contra el lodo espeso y rojizo que se aferraba a las botas, una succión viscosa que devoraba la energía de los marinos. El cielo, de un gris plomizo, parecía pesar sobre sus hombros, mientras una mezcla de lluvia y sudor les nublaba la vista. Solo el sonido de sus respiraciones jadeantes, casi ahogado por el golpeteo incesante de la lluvia, rompía el silencio de una columna que se movía con la precisión mecánica de los exhaustos. A la cabeza de esta procesión de espectros uniformados, avanzaba una mujer. Su uniforme de campaña estaba tan cubierto de barro que la franja de identificación de su unidad era apenas una mancha de color indefinido. El agua que se deslizaba por su casco le recorría las cejas, las mejillas y goteaba desde la punta de su barbilla. A la espalda cargaba una mochila de campaña de más de 20 kilogramos, pero su postura era impecable, su paso firme y medido, un faro de disciplina en medio del caos. Cualquier otro oficial de su jerarquía habría supervisado la operación desde la comodidad de un vehículo de mando o un puesto de control, recibiendo informes por radio. Pero ella no. Ella era la vicealmirante Valentina Montes, la nueva comandante de la Fuerza Naval del Golfo, y acababa de asumir el cargo. Desde su primer día, la vicealmirante Montes había demostrado un estilo de mando radicalmente diferente. Tras una ceremonia de toma de posesión que exigió fuera breve y sin pompa, se cambió el uniforme de gala por el de campaña y se dirigió directamente al campo de entrenamiento. Detestaba a los líderes de escritorio, a aquellos que dirigían guerras con plumas y mapas, lejos del olor a pólvora y sudor. Este ejercicio del batallón de infantería era crucial, un asunto de orgullo para la Marina, y ella quería sentir el pulso de sus tropas de primera mano, evaluar su moral y su condición física en el terreno más adverso. Por eso había ocultado sus insignias de rango, las 2 estrellas de plata que la identificaban como vicealmirante. Quería liderar como una marino más, sin el aura intimidante de su jerarquía. Los soldados, inicialmente desconcertados, habían comenzado a sentir un respeto tácito por esa figura que, silenciosamente, cortaba el viento y el lodo en la posición más dura de la formación. Fue entonces cuando el rugido de un motor rompió la monotonía. Una camioneta militar Mercedes-Benz clase G se acercaba desde la retaguardia, levantando olas de agua lodosa a su paso. Los marinos, por instinto, se apartaron hacia los bordes del camino. El vehículo no redujo la velocidad, pasando a centímetros de ellos, y el desplazamiento del aire lanzó una nueva capa de suciedad sobre sus ya empapados uniformes. El ritmo de la marcha se quebró por un instante. La vicealmirante Montes, sin detenerse, giró levemente la cabeza para observar el vehículo. A través de la ventanilla, sin polarizar, se veía la silueta del copiloto. Tenía el asiento reclinado, cómodamente instalado, y masticaba algo con parsimonia. El dueño del vehículo era el capitán de navío Ricardo Jiménez, el supervisor oficial del ejercicio y comandante del regimiento. Había estado de vacaciones prolongadas hasta hacía unos días, por lo que no había conocido en persona a la nueva comandante.
La noticia de su nombramiento le había llegado, pero al enterarse de que era una mujer, según los rumores, más joven que él, se había burlado con desdén. Jiménez era el arquetipo del oportunista, servil con sus superiores, tiránico con sus subordinados, y famoso por encontrar siempre la manera de evadir las incomodidades del trabajo de campo. En esta marcha, con la excusa de la lluvia, se había pasado los días dentro de la camioneta, disfrutando del aire acondicionado y comiendo frituras. El capitán Jiménez bajó un poco la ventanilla. El olor a humedad y al sudor de los soldados se coló en la cabina, y él arrugó la nariz con asco, fingiendo tapársela con la mano. Su mirada se fijó en la cabeza de la columna. Normalmente, esa posición la ocupaba un comandante de compañía o un teniente. Le extrañó ver a una mujer de complexión delgada, con una coleta asomando por debajo del casco. Una sonrisa socarrona se dibujó en sus labios. Le hizo un gesto al conductor para que redujera la velocidad. El vehículo se emparejó lentamente con la vicealmirante Montes. Jiménez sacudió las migajas de las papas que comía por la ventanilla y gritó, su voz lo suficientemente alta como para superar el ruido de la lluvia. «Oye, tú, la soldadita de adelante. Deja de hacerte la valiente y vete para atrás. ¿Desde cuándo las viejas se ponen al frente a estorbar y a aguar la fiesta?» Sus palabras, cargadas de un machismo crudo y displicente, golpearon los oídos de los marinos del grupo de cabeza con la fuerza de una bofetada. Las expresiones de los soldados se congelaron. Ellos sabían perfectamente quién era la mujer a la que seguían. Pero Jiménez, en su ceguera arrogante, confundió su silencio atónito con sumisión a su autoridad. Creyó que su orden había surtido efecto y soltó una risita satisfecha. La vicealmirante Montes no reaccionó. Siguió caminando, con la vista fija al frente. Su silencio no era ignorancia, era la calma que precede a la tormenta, pero el capitán Jiménez carecía de la inteligencia para percibir la tempestad que se gestaba. Al ver que la mujer lo ignoraba, Jiménez se sintió ofendido. Su ego, frágil como el cristal, no soportaba el desafío. Estiró la mano hacia la radio, pero luego, con un gesto de fastidio, la dejó y le gritó al conductor con un tono irritado, «Para el carro. Parece que voy a tener que darle una lección de disciplina a esta novata». La clase G frenó en seco con un chirrido, bloqueando el paso justo delante de Valentina Montes. Ella se vio obligada a detenerse. Detrás de ella, los pasos de cientos de infantes de marina cesaron al unísono. La lluvia arreciaba y una tensión palpable flotaba sobre los charcos de lodo. El capitán de navío Ricardo Jiménez abrió la puerta y bajó con parsimonia. Su uniforme estaba impecablemente planchado y sus botas no tenían ni una sola mancha de barro. Abrió un paraguas y se acercó a la vicealmirante. La soberbia ciega los ojos y ensordece los oídos. Aquel que camina hacia el precipicio sin saber que está al borde, siempre tiene un final miserable. El capitán Ricardo Jiménez, protegido por su paraguas, miraba con desdén a la vicealmirante Montes. El sonido de las gotas de lluvia golpeando la lona del paraguas resonaba con una extraña intensidad en el tenso silencio. Le molestaba la forma en que esa mujer, empapada y cubierta de lodo, le sostenía la mirada. Un subalterno normal habría bajado los ojos o mostrado signos de nerviosismo. Pero los ojos de ella eran como un abismo profundo, serenos y llenos de una frialdad glacial. Jiménez chasqueó la lengua y recorrió con la vista el pecho de Valentina. El barro ocultaba por completo cualquier insignia de rango. Dio por sentado que se trataba de una oficial recién graduada o una suboficial. Recordaba vagamente un informe sobre la asignación de personal femenino al batallón de reconocimiento. Si no, sería alguien de otra unidad en comisión. Fuera lo que fuese, estaba seguro de que su rango era inferior al de un capitán de navío. Jiménez escupió al suelo el chicle que masticaba y abrió la boca. ¿Qué? ¿No sabes saludar a un superior, o qué? Este ejército se está volviendo una pachanga. Desde que empezaron a meter mujeres, la disciplina se fue al carajo. Valentina Montes permaneció inmóvil. Su mirada alternaba entre las botas impecables de Jiménez y las suyas, cubiertas por una gruesa capa de fango. Finalmente, habló. Su voz no era alta, pero tenía un peso,
una autoridad natural que se impuso al sonido de la lluvia. La disciplina de esta unidad consiste en que el oficial supervisor se pasee en un vehículo con calefacción, comiendo frituras y humillando a sus tropas en pleno ejercicio. Los ojos de Jiménez se abrieron como platos. No podía creer lo que oía. ¿Cómo se atrevía esta mujer no solo a responderle, sino a sermonearlo a él, un capitán de navío? Sintió que la sangre le hervía en las venas. Apretó con fuerza el mango del paraguas y dio un paso más hacia ella. ¿Qué? ¿Qué demonios dijiste? A ver, dame tu unidad y tu nombre completo ahora mismo. Antes de que te mande a arrestar por insubordinación. No sé de qué agujero saliste, pero parece que no sabes quién soy. Soy el capitán de navío Ricardo Jiménez, comandante de este regimiento. Mientras hablaba, golpeó con el dedo índice su insignia de rango, un sol dorado sobre 3 barras, como si fuera un escudo invencible. Los comandantes de compañía y los sargentos cercanos se movían inquietos, queriendo intervenir para detener a Jiménez, pero un gesto sutil de la mano de Valentina los contuvo. Su mirada ya no era solo fría, ahora ardía con una ira contenida. En las palabras vulgares y la actitud prepotente de Jiménez, ella veía el reflejo de la podredumbre que había carcomido a esa unidad. Esto no era un simple incidente. Era un tumor que debía ser extirpado de raíz. Valentina se ajustó las correas de la mochila y dio un paso hacia él. Al verla acercarse, Jiménez retrocedió instintivamente. El aura que emanaba de ella no era la de una novata, era la de un veterano que ha visto el combate de cerca, una presencia letal que solo se adquiere al borde de la vida y la muerte. ¿Quieres saber mi nombre y cargo? Primero responda usted, capitán. ¿Cuál es el primer artículo de su manual de deberes? El comandante siempre estará al frente de sus tropas, compartiendo sus fatigas y sacrificios. ¿Cree que alguien que no cumple con este principio básico tiene la autoridad moral para exigir respeto por su rango? Esta pinche vieja está loca. Que alguien llame a la policía militar. Sáquenme a esta cabrona de aquí ahora mismo, gritó Jiménez, su rostro pasando del rojo al púrpura. Sentía que su autoridad se desmoronaba y, para recuperarla, recurrió a un lenguaje aún más violento. Levantó la mano, con la intención de empujar a Valentina por el hombro. En ese instante, la mano de Valentina se movió con la velocidad de un relámpago y sujetó la muñeca de Jiménez. Su agarre fue como una prensa de acero. Jiménez ni siquiera pudo gritar. Un gemido ahogado se escapó de sus labios y casi cayó de rodillas por el dolor. Suéltame. Esto es agresión a un superior. ¿Superior? ¿Quién es superior de quién? Capitán, interrumpió Valentina. Soltó bruscamente la muñeca de Jiménez y, con su mano enguantada, comenzó a limpiar lentamente el lodo que cubría su pecho. Bajo la capa de tierra lavada por la lluvia, algo plateado empezó a brillar. No era el sol de capitán de navío. Eran estrellas. 2 estrellas de plata maciza. La insignia de vicealmirante reflejó la luz gris del día con un destello frío y letal. Las pupilas de Jiménez se dilataron como si hubiera visto un fantasma. Se quedó con la boca abierta, incapaz de articular palabra. Su mente se quedó en blanco, el pensamiento paralizado. Vicealmirante 2 estrellas no puede ser. Su mirada temblorosa volvió a examinar el rostro de Valentina Montes. Era la misma cara que había visto en el folleto de la ceremonia de nombramiento. Solo que en la foto vestía un impecable uniforme de gala, no el atuendo de un soldado de infantería cubierto de barro. Valentina Montes, con una expresión gélida, lo miró de arriba abajo y dijo en voz baja pero audible para todos: «Parece que tus vacaciones fueron demasiado largas, capitán Jiménez. Soy la vicealmirante Valentina Montes. La comandante que vino a arreglar esa disciplina de porquería de la que tanto te quejas. ¿Ahora hablamos de quién va a ser arrestado?» Un silencio sepulcral cayó sobre la escena, tan denso que pareció acallar hasta el sonido de la lluvia. Entre los soldados, se escucharon exclamaciones ahogadas, seguidas de un murmullo creciente de júbilo y satisfacción. El paraguas se deslizó de la mano inerte del capitán Jiménez y cayó al suelo con un ruido sordo. El uniforme del poder puede hacer que un hombre parezca un gigante, pero en el momento en que se le despoja de él,
su verdadera esencia, a menudo diminuta y patética, queda expuesta a la vista de todos. Para Ricardo Jiménez, su rango era su columna vertebral y su piel. Y ahora, esa piel estaba siendo arrancada a tiras frente a sus hombres. El paraguas caído rodó sobre el charco de lodo. La lluvia, sin piedad, comenzó a desordenar su cabello cuidadosamente peinado y a empapar su uniforme, que en cuestión de segundos perdió su rigidez. Se quedó allí, de pie, como un autómata al que le hubieran quitado las baterías, con la mirada vacía. Sus labios temblaban, pero ningún sonido salía de su garganta bloqueada. Sus ojos seguían fijos en el pecho derecho de Valentina Montes, en esas 2 estrellas de plata que brillaban con una luz acusadora. Mi almirante, yo no, balbuceó finalmente, pero sus palabras eran un gemido incoherente, ni siquiera una excusa. Apresuradamente, intentó cuadrarse y ejecutar un saludo. Sin embargo, la punta de sus dedos temblaba violentamente y su espalda estaba encorvada. No era el saludo marcial de un oficial, sino el gesto desesperado de un soldado derrotado suplicando clemencia. A sus órdenes, mi almirante. No la reconocí. La vicealmirante Montes no devolvió el saludo. Simplemente lo observó con sus ojos fríos y profundos. Lentamente, giró la cabeza hacia la camioneta clase G de la que había bajado Jiménez. El conductor, pálido como un muerto, permanecía aferrado al volante, sin atreverse a moverse. Valentina señaló el vehículo con un gesto de la barbilla. ¿No me reconociste? ¿Esa es tu excusa? Si en mi lugar hubiera estado un simple marinero, ¿tu comportamiento vulgar y tus insultos habrían estado justificados? No, mi almirante, por supuesto que no. Yo solo trataba de aligerar el ambiente, fomentar la camaradería. ¿Camaradería?, soltó Valentina con una risa corta y seca. Lo ignoró y caminó hacia el vehículo. Jiménez intentó seguirla, pero sus piernas flaquearon y se tambaleó. Valentina abrió de golpe la puerta del copiloto. Un vaho de aire caliente, impregnado del olor dulce y grasoso de las frituras, salió del interior. Sobre el tablero había varias bolsas de papas a medio comer y una botella de refresco abierta. En el suelo, unas sandalias estaban tiradas, evidencia de que se había quitado las botas embarradas para mayor comodidad. ¿Este es el escenario de tu camaradería? Mis marinos llevan 4 días sin quitarse las botas mojadas, caminando bajo la lluvia, mientras su comandante disfruta de la calefacción como si estuviera en un día de campo. Mi almirante, fue solo un momento, necesitaba reponer el azúcar. Valentina tomó una de las bolsas de frituras del tablero. La sostuvo frente a los ojos de Jiménez por un segundo y luego la dejó caer en el charco de lodo a sus pies. La bolsa se hundió en la tierra mojada. Esta basura es igual que tu espíritu de marino, capitán. Deplorable e inútil. Se giró hacia el comandante del batallón que observaba la escena a distancia. Comandante, le indicó con un gesto. El oficial corrió hacia ella y saludó con una expresión tensa. Ordene que el vehículo del capitán de navío Ricardo Jiménez regrese a la base de inmediato. El conductor y el asistente asignado a este vehículo quedan relevados y deberán presentar un informe detallado de sus actividades a su regreso. A la orden, mi almirante. El rostro de Jiménez se tornó de un color ceniciento. Enviar su vehículo de regreso significaba arrebatarle su último refugio, su último símbolo de autoridad y comodidad. Desesperado, intentó interponerse en el camino de Valentina. Mi almirante, por favor, deme una oportunidad. Es que no me he sentido bien mi espalda. ¿Te duele la espalda?, preguntó Valentina con frialdad. Jiménez, viendo un atisbo de esperanza, asintió vigorosamente. Sí, mi almirante. Desde hace unos días tengo un problema de disco. Perfecto. Dicen que caminar es el mejor remedio para el dolor de espalda. A partir de este momento, ya no eres el supervisor del ejercicio. Eres un recluta más. Quítate esa insignia, ponte una mochila y camina con los demás. Jiménez no podía creer lo que oía. ¿Caminar? ¿Bajo esta lluvia, en este lodazal? ¿Y con una mochila de campaña?
Para un hombre de 50 y tantos años, cuyo único ejercicio era jugar al golf, aquello era una sentencia de muerte. Mi almirante, eso es demasiado inhumano. Si prefieres darte de baja del servicio por deshonor, puedes negarte ahora mismo. La decisión es tuya, sentenció Valentina con voz firme. Sin dirigirle una segunda mirada, se acercó a un soldado que, de pie y perplejo, cargaba una mochila de repuesto. Le dio una palmada en el hombro y dijo con suavidad: «Préstame esa mochila, marino. Parece que ya le hemos encontrado dueño». El soldado, aturdido, se quitó la mochila y se la entregó. Valentina la levantó con una sola mano, sintiendo su peso, y la arrojó a los pies de Jiménez. El equipo cayó con un chapoteo, salpicando lodo en sus pantalones limpios. «Póntela. Te doy 10 segundos. Si no lo haces, consideraré tu negativa como una renuncia inmediata a tu cargo y a tu carrera». Jiménez, temblando de pies a cabeza, miró la mochila en el suelo. Cientos de marinos lo observaban. Los mismos reclutas que normalmente no se atreverían a mirarlo a los ojos ahora lo contemplaban como si fuera un insecto. Era desprecio puro. Sus miradas eran dagas que se clavaban en su corazón. Apretando los dientes, y con lágrimas de humillación y rabia en los ojos, se agachó y agarró las correas de la mochila. La marcha no es simplemente caminar. Es un proceso que empuja el cuerpo y la mente al límite, un crisol que extrae la esencia más profunda de la naturaleza humana. Es un tiempo para confrontar la verdadera versión de uno mismo, esa que nunca se revela en la comodidad de un sillón. La columna reanudó su movimiento. La lluvia no daba tregua y el camino se convertía cada vez más en un pantano. Al final de esa procesión infernal, en el lugar reservado para los rezagados, se desarrollaba una escena insólita. El capitán de navío Ricardo Jiménez, el hombre que debería estar al frente en un vehículo de mando, se arrastraba por el barro, jadeando. «Ah. Apesa demasiado». «Esperen un momento», gemía. Apenas 30 minutos después de empezar, sus fuerzas lo habían abandonado. El peso de la mochila le abría surcos en los hombros y su cuerpo, flácido y desacostumbrado al esfuerzo, era una carga en sí mismo. Resbaló y cayó en el lodo en repetidas ocasiones. Cada vez, su rostro y sus manos, antes impecables, se cubrían de una nueva capa de suciedad. Los suboficiales que lo seguían lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Un sargento primero, que había sufrido sus constantes insultos y abusos, se le acercó con el rostro impasible. «Mi capitán, se está quedando atrás. La columna se aleja. Tiene que apurar el paso». «Sargento, ayúdeme. Ayúdeme a levantarme», suplicó. «Lo siento, mi capitán. Son órdenes directas del almirante. Debe completar la marcha sin ayuda de nadie». Jiménez apretó los dientes con furia. «Ese maldito sargento. Siempre arrastrándose ante mí y ahora que el poder ha cambiado de manos, me da la espalda». La rabia lo consumía, pero su cuerpo no respondía. Tuvo que arrastrarse a 4 patas para subir una pequeña loma. Una hora después, se dio la orden de tomar un breve descanso. Los soldados se sentaron al borde del camino, recuperando el aliento. Jiménez, sin fuerza siquiera para quitarse la mochila, se desplomó de espaldas en el suelo. Sentía un sabor metálico en la boca y el cielo giraba a su alrededor. En ese momento, unas botas militares aparecieron en su campo de visión. Era Valentina Montes. Seguía de pie, con la misma postura erguida e imperturbable. En su mano sostenía una ración de combate. «Levántate. Es hora de comer». Arrojó la ración sobre el estómago de Jiménez. Él se incorporó a duras penas. Tenía hambre, pero sus manos estaban tan sucias que no se atrevía a tomar la cuchara. «Mi almirante, un poco de agua para lavarme las manos». «La higiene». «¿Higiene? Hace un rato, comías muy a gusto en tu camioneta mientras mis marinos se cubrían de lodo. Ahora mismo, ellos están comiendo con estas mismas manos sucias. Si eso te parece asqueroso, significa que todo este tiempo has considerado a tus hombres como seres sucios e inferiores».
Las palabras de Valentina atrajeron la atención de los soldados cercanos. Todos comían sus raciones con las manos cubiertas de barro. Jiménez sintió que la cara le ardía de vergüenza. Con manos temblorosas, abrió el paquete de su ración. Valentina se giró para dirigirse a las tropas. Su voz resonó con fuerza. «Atención. Todo el personal, atención». Cientos de marinos dejaron de comer y la miraron. Hoy estamos en el fango. Algunos lo llaman suciedad. Otros lo llaman sufrimiento. Pero yo lo llamo honor. La imagen de ustedes, sudando y luchando en el lugar más bajo y difícil por su patria, es la imagen más limpia y noble que existe. Su mirada pasó de refilón sobre Jiménez, que comía a duras penas, sentado en el suelo. El rango no es lo que los protege. Es su sudor y su lealtad mutua lo que los mantiene a salvo. Hoy, me siento más orgullosa de comer con soldados valientes con el uniforme manchado de tierra, que con cobardes de uniforme limpio. ¡Provecho! Un grito corto y potente brotó de los soldados. ¡Órale! No fue una simple respuesta. Fue el sonido de la dignidad recuperada. Se miraron unos a otros y sonrieron. Sus rostros estaban sucios, pero sus ojos brillaban como estrellas. Jiménez, en cambio, no pudo levantar la cabeza. La comida fría y pastosa se sentía como arena en su boca. La lluvia se mezclaba con su ración, dándole un sabor salado y amargo. Era el sabor de su propia arrogancia y negligencia, el sabor de la humillación. Comprendió en ese momento que estaba completamente solo. Sin la comodidad de su vehículo, no era nadie. Cuando la comida terminaba, Jiménez sacó discretamente su teléfono del bolsillo. Con los dedos mojados, intentó marcar un número. Quería llamar a un compañero de su promoción en el cuartel general de la Armada para pedir ayuda. Pero antes de que pudiera pulsar el botón de llamada, el ayudante personal de la vicealmirante se acercó y le arrebató el teléfono de la mano. El uso no autorizado de teléfonos celulares está prohibido durante el ejercicio. Queda confiscado. Oye, soy un capitán. Devuélveme mi teléfono, gritó Jiménez. El ayudante lo miró con frialdad. En este momento, su estatus es de recluta en entrenamiento. Y los reclutas no pueden portar teléfonos por razones de seguridad. Jiménez miró al cielo con desesperación. Las nubes grises comenzaron a soltar gotas de lluvia más gruesas. Aún quedaban más de 100 kilómetros de marcha. Para él, las puertas del infierno apenas se estaban abriendo. La llegada de la noche duplicó el sufrimiento. Privado de la vista, el ser humano depende del oído y el tacto, y en esa oscuridad impenetrable, solo se oían las respiraciones agitadas y el chapoteo de las botas en el lodo. La lluvia, al mezclarse con el aire frío de la noche, se convirtió en un viento helado que robaba el calor corporal de los soldados. El capitán Jiménez ya no caminaba, se dejaba llevar, casi flotando en un mar de agotamiento. Tenía enormes ampollas en los pies y cada paso era una agonía que le subía desde los tobillos hasta el cerebro. La mochila de 20 kilos se sentía como una roca gigante que intentaba ahogarlo. Los músculos de sus piernas, acostumbrados a pasear en un carrito de golf, gritaban de dolor. Maldita sea porque yo, murmuraba sin cesar. La rabia se transformó en miedo, y el miedo en desesperación. Sentía en su espalda las miradas de los instructores que vigilaban la retaguardia de la columna. Quería fingir una lesión para escapar de ese infierno, pero el recuerdo de su teléfono confiscado y la advertencia gélida del almirante lo detenían. Al cruzar el umbral del agotamiento, comenzó a tener alucinaciones. Las ramas de los árboles que se mecían en la oscuridad parecían dedos que se burlaban de él, y el sonido de la lluvia se convirtió en las risas de una multitud que se mofaba de su desgracia. Fue entonces cuando, a lo lejos, vio las débiles luces de unos faros. Era una ambulancia, el vehículo de apoyo médico que seguía a la columna para atender emergencias. Los ojos de Jiménez brillaron. Usando sus últimas reservas de energía, se tambaleó y corrió hacia el borde del camino. ¡Paren! ¡Paren el vehículo! La ambulancia frenó bruscamente. La ventanilla del conductor bajó y un sargento sanitario lo miró,
sorprendido. «¿Mi capitán, se encuentra bien?» «Abre la puerta. Tengo que subir». «Creo que me rompí la pierna». «No, es el corazón, siento un dolor en el pecho». «Llévame al hospital ahora mismo». Jiménez intentó abrir la puerta trasera, pero estaba cerrada con seguro. Desconcertado, golpeó la ventanilla. «¿Qué estás haciendo?» «Te dije que abras». «¿Quieres verme morir aquí?» El sargento sanitario negó con la cabeza, apesadumbrado. «Lo siento, mi capitán». La almirante dio órdenes específicas. «¿Qué órdenes?» «Que a menos que se trate de una herida grave visible, como una fractura expuesta o pérdida de conocimiento, nadie puede subir al vehículo». Y nos advirtió que si usted intentaba fingir una enfermedad, todo el personal médico sería sancionado. «Mierda. ¿Te parece que estoy fingiendo? ¿No ves cómo estoy sudando frío?» El protocolo indica que debemos tomarle los signos vitales. Si no hay anomalías, debe reincorporarse a la marcha. ¿Me permite tomarle la presión y el pulso? Cuando el sargento sacó un baumanómetro, Jiménez soltó una sarta de insultos y pateó la ambulancia. «Lárguense de aquí. No necesito nada. Cuando salga de esta, los voy a meter a todos en el calabozo. Ya verán». La ambulancia se alejó sin más. Mientras veía desaparecer las luces traseras rojas, Jiménez se desplomó en el suelo. Quiso llorar. De hecho, un líquido, mezcla de lágrimas y lluvia, ya corría por sus mejillas. En ese momento, una figura lo pasó en la oscuridad. Era un joven marinero. Cojeaba visiblemente, pero ni siquiera miró a Jiménez, siguió caminando, con la vista fija al frente. Una de las suelas de su bota estaba casi desprendida. Jiménez no sintió vergüenza, sino una oleada de resentimiento. «Si esos mocosos pueden seguir, ¿por qué yo no?» «No, espera, yo no debería estar caminando. Yo soy un comandante». Se hundía en un pantano de autojustificación, pero la realidad era brutal. Escuchó los susurros de los soldados que pasaban a su lado. «Míralo», el capitán se rajó. «Qué bueno. Siempre fastidiando con que nos falta carácter». Por su culpa, varios se congelaron en el último entrenamiento de invierno. «Se lo merece, el güey». En sus voces no había ni una pizca de compasión. Era odio y desprecio en estado puro. Fue entonces cuando Jiménez lo comprendió. El castillo de poder que había construido era más frágil que uno de arena. Sin su rango, para sus soldados no era más que un viejo gordo e inútil. Dicen que la hora más oscura es justo antes del amanecer. Pero para Ricardo Jiménez, la mañana que se avecinaba no traía esperanza, sino el juicio final. Después de marchar toda la noche, había perdido 2 uñas de los pies y tenía la entrepierna en carne viva. Su mente estaba nublada, y la percepción de la realidad se había desvanecido hacía horas. Con las primeras luces del alba, una neblina espesa cubrió el paisaje. La lluvia había disminuido, pero la visibilidad era casi nula. La columna se detuvo en un claro para un breve descanso. Jiménez, sin fuerzas para quitarse la mochila, se derrumbó en el suelo. Su aspecto era más lamentable que el de un vagabundo. De repente, unos pasos se acercaron a través de la niebla. Un sonido rítmico, firme y decidido. Jiménez se encogió instintivamente. Era Valentina Montes. A pesar de la marcha nocturna, su mirada estaba tan afilada como siempre. A su lado, el jefe del Estado Mayor de la Comandancia sostenía un portafolios. «Levántate, Ricardo». La voz del almirante era tranquila, pero más fría que el aire de la noche. Jiménez se incorporó con un gemido. «Mi almirante, ya no puedo más. He llegado a mi límite». ¿Tu límite? El mes pasado firmaste un informe donde decías que el entrenamiento de esta unidad era demasiado blando y que debía intensificarse. ¿Ya no recuerdas lo que escribiste? Valentina hizo un gesto a su jefe de Estado Mayor. Él sacó un documento y se lo mostró a Jiménez. No era el plan de entrenamiento.
Era un informe titulado Investigación sobre malversación de fondos de la unidad y sospechas de fraude en contratos de suministro de alimentos. Los ojos de Jiménez casi se salen de sus órbitas. ¿Qué es esto? Sabía que tus vacaciones no eran para descansar. Te enteraste de que venía una auditoría y huiste para ganar tiempo y destruir pruebas. Aquí tengo el registro de tus reuniones de golf con los proveedores durante tus vacaciones, los estados de cuenta de tus prestanombres donde recibiste las mordidas. Todo está aquí. Jiménez sintió que se ahogaba. Esta marcha no era un simple castigo por su insolencia. La vicealmirante Montes ya lo sabía todo. Estaba ejecutando un plan maestro para destruirlo física y mentalmente frente a sus hombres, antes de entregarlo a la justicia. ¿Sabes por qué te obligué a participar en esta marcha?, preguntó Valentina, agachándose para mirarlo a los ojos. Con el dinero que te robaste se iban a comprar secadoras de ropa para los cuarteles. Como no se compraron, el invierno pasado los marinos tuvieron que entrenar con uniformes mojados y muchos sufrieron infecciones en la piel. El dinero que aceptaste con tanta alegría era el precio del sufrimiento de tus hombres. No es cierto. Es un malentendido. Yo solo seguí la costumbre. ¿La costumbre? Exprimir a tus soldados es una costumbre, espetó ella con una sonrisa gélida. Vas a tener que terminar esta marcha. Porque en la meta te están esperando los agentes de la Fiscalía Naval. Si te rindes ahora y te vas en ambulancia, no te verás muy bien, ¿verdad? Es más honorable caminar por tu propio pie para que te pongan las esposas. Jiménez temblaba incontrolablemente. No era por el frío. Era por la vergüenza de saberse descubierto y el terror de la ruina inminente. Quiso suplicar, pero al ver los ojos de Valentina, las palabras no le salieron. Ella ya no lo veía como un oficial, sino como un criminal. 5 minutos para reanudar la marcha. Aseguren sus equipos, gritó un sargento. Los soldados comenzaron a levantarse. Valentina dejó a Jiménez en el suelo y se dirigió de nuevo a la cabeza de la columna. Su silueta, recortada contra la niebla, parecía la de una montaña. Jiménez miró fijamente el informe. Las letras bailaban frente a sus ojos, burlándose de él. A su alrededor, las sombras de los soldados se ponían en movimiento. Se levantó, tambaleándose. No había escapatoria. Delante estaba Valentina, una parca con uniforme. Detrás, la fiscalía. Y a su alrededor, las miradas de desprecio de sus hombres lo aprisionaban. Dio un paso más, adentrándose en las llamas de su propio infierno. El sol alcanzó su cenit y la lluvia cesó, pero esto solo marcó el inicio de un nuevo tipo de agonía. El vapor que se elevaba de los uniformes mojados creaba una atmósfera sofocante, y dentro de las botas húmedas, el olor a piel macerada era insoportable. Frente a ellos se alzaba el tramo más temido de la ruta, la Cuesta del Diablo. Una pendiente tan empinada que parecía ascender directamente al cielo. La respiración de Ricardo Jiménez ya no era humana. Un estertor animal, el sonido de una bestia moribunda, brotaba de su garganta. Sentía que los pulmones iban a estallar y el corazón golpeaba sus costillas como si quisiera escapar. Trepaba la cuesta a 4 patas. Tenía las uñas negras de tierra y las palmas de las manos ensangrentadas por las rocas afiladas. Ayúdenme por favor, no puedo más, murmuraba, pero nadie le prestaba atención. Solo lo rodeaba el sonido de las respiraciones ásperas de los soldados que avanzaban, con la vista fija en sus propias botas. Jiménez levantó la vista. A lo lejos, la espalda de la vicealmirante Montes se mantenía erguida, sin vacilar. Subía la cuesta animando a los soldados, sin mostrar el más mínimo signo de fatiga. Para Jiménez, esa imagen no inspiraba respeto, sino un odio profundo. Esa mujer quiere matarme. Quiere enterrarme en esta montaña. La paranoia comenzaba a dominar su mente. En ese momento, su pie tropezó con una piedra. Perdió el equilibrio y su cuerpo se tambaleó hacia atrás. Incapaz de soportar el peso de la mochila, cayó de espaldas con un golpe seco. El impacto en su columna vertebral fue tan brutal que ni siquiera pudo gritar, solo movía la boca sin emitir sonido.
Se agitaba como una tortuga panza arriba, pero era incapaz de levantarse por sí mismo. El cielo daba vueltas y su vista se oscureció. Los soldados que pasaban lo miraban de reojo. Sus subordinados, que en otras circunstancias habrían corrido a ayudarlo, ahora solo lo observaban con frialdad desde arriba. Sus miradas decían claramente: usted ya no es nuestro comandante. Usted es solo una carga. De repente, una mano se extendió hacia él. Una mano áspera y callosa. Jiménez la agarró instintivamente. Levántese, recluta Jiménez. La voz pertenecía al marinero Javier Cruz. Cruz había sido su asistente personal, encargado de la limpieza de su residencia oficial. Jiménez solía llamarlo incluso en sus días libres para mandados personales y, si algo no le gustaba, le daba patadas en las espinillas. Y ahora, era ese mismo marinero quien, con el rostro inexpresivo, lo estaba ayudando a ponerse de pie. Cruz. ¿Eres tú? Ayúdame, por favor. Carga mi mochila un rato, nadie se dará cuenta. Te conseguiré un permiso especial, ¿quieres? Te prometo que tendrás una vida fácil hasta que te des de baja, suplicó, aferrándose a él como a un clavo ardiendo. Las cejas de Cruz se crisparon. Soltó la mano de Jiménez y le sacudió el polvo del uniforme. Luego, dijo en voz baja: recluta Jiménez, contrólese. ¿No ve cuántos ojos lo están mirando? Y no necesito ningún permiso especial. Terminaré mi servicio por mis propios méritos. No con los métodos cobardes que usted usa. Cruz le dio una palmada en el hombro y se reincorporó a la columna. Jiménez se quedó mirando su espalda, aturdido. Ser sermoneado por un soldado al que trataba como a un insecto fue menos humillante que darse cuenta de que ese mismo soldado sentía lástima por él. Volvió a caminar. Al llegar a la cima de la cuesta, se ordenó otro descanso. La vicealmirante Montes se subió a una roca alta y observó a sus tropas. Sacó su cantimplora, pero en lugar de beber, se enjuagó la boca y escupió el agua. Un gesto para compartir la sed con sus hombres, ahorrando hasta el último sorbo. Su mirada se clavó directamente en Jiménez. Ricardo. El dolor que sientes ahora mismo es el peso del sufrimiento que has infligido a esta unidad durante los últimos 2 años. Mientras tú bebías whisky en bares de lujo con el dinero de las mordidas, tus soldados bebían agua con óxido porque el purificador estaba descompuesto. Mientras tú jugabas al golf, tus soldados trabajaban hasta romperse la espalda con herramientas viejas. ¿Te duelen las piernas? ¿Sientes que el corazón te va a explotar? Recuérdalo. Ese es el peso de tu culpa. La voz de Valentina, sin necesidad de un megáfono, resonó en la cima de la montaña. Los soldados, en silencio, meditaron sus palabras. Muchos sintieron que se les humedecían los ojos. El simple hecho de tener un comandante que reconocía su sufrimiento parecía lavar años de frustración. Jiménez, en cambio, hundió la cabeza. Ya no tenía energía para excusarse ni argumentos para defenderse. Había sido desnudado por completo. ¡En marcha! Con la orden corta y concisa, la columna reanudó el movimiento. El descenso fue aún más difícil que la subida. Sus piernas temblorosas se enredaban y sus rodillas gritaban de dolor. Pero Jiménez no podía detenerse. El miedo a morir de verdad, si se detenía, lo empujaba a seguir. Caminaba como un zombi, un cascarón vacío movido únicamente por el instinto. Finalmente, la entrada principal de la base naval apareció en el horizonte. Era el final de los 200 kilómetros de la marcha de la serpiente emplumada. Los rostros de los soldados estaban ennegrecidos por el sol y sus labios partidos, pero sus ojos brillaban con una luz feroz. Eran vencedores. Habían ganado la batalla contra sí mismos y contra la naturaleza. Pero para un solo hombre, Ricardo Jiménez, que se arrastraba al final de la columna, esa puerta no era un arco de triunfo, sino la entrada al cadalso. Frente a la entrada de la base, una tensión inusual flotaba en el aire. 3 patrullas de la policía naval esperaban con las luces de sus torretas encendidas. Hombres con trajes oscuros, fiscales militares, estaban de pie con los brazos cruzados.
La vicealmirante Montes levantó la mano y detuvo la columna. El sonido de cientos de botas cesó de golpe. Solo se oía el viento y el zumbido de las torretas. Valentina se giró para mirar a sus hombres. Buen trabajo. Han demostrado que son dignos de este uniforme. Un elogio breve, pero más valioso que cualquier medalla. El pecho de los soldados se hinchó de orgullo. Valentina caminó lentamente hacia la retaguardia de la formación. Los soldados se abrieron en dos filas, creando un pasillo. Al final de ese pasillo estaba Ricardo Jiménez. Apenas se sostenía en pie. En cuanto vio las patrullas, sus piernas cedieron y se desplomó. Había llegado el momento. La realidad era ineludible. Ricardo, lo llamó Valentina. Él la miró con los ojos vacíos. Levántate. Tu final, al menos, que sea como un marino. Jiménez se puso de pie, tambaleándose. Valentina señaló a los fiscales con un gesto. Dos de ellos se acercaron. No le pusieron una mano encima. Simplemente, sacaron una orden de arresto. Capitán de navío Ricardo Jiménez, queda usted detenido por los presuntos delitos de peculado, cohecho, abuso de autoridad y abandono de servicio. Tiene derecho a guardar silencio. La voz monótona del fiscal se perdió en el aire. Se escuchó el sonido metálico de unas esposas al cerrarse. Las muñecas de Jiménez quedaron aprisionadas. Los soldados contuvieron la respiración, observando la escena. El tirano que los había atormentado, la autoridad absoluta, era ahora un criminal esposado. No era un simple arresto. Era un acto de justicia. Jiménez bajó la cabeza, el rostro encendido de vergüenza. Deseó desmayarse. Sentía cientos de ojos apuñalándolo. ¿Tienes algo que decir?, preguntó Valentina. Jiménez, con los labios temblorosos, apenas pudo articular, lo siento. Perdóneme, mi almirante, por favor, una oportunidad, yo pagaré todo. El perdón no está en mis manos. A quienes debes pedírselo es a estos marinos, que sufrieron por tu codicia, y a sus padres, que confiaron en la marina para cuidar de sus hijos. Valentina le dio la espalda con frialdad. Llévenselo. Los fiscales lo tomaron de los brazos y lo condujeron hacia una de las patrullas. Jiménez no opuso resistencia. No tenía fuerzas ni sentido hacerlo. Fue empujado al asiento trasero como un saco de papas. La patrulla se alejó con la sirena a todo volumen. Valentina se volvió de nuevo hacia sus tropas. Su expresión se había suavizado. Hoy hemos extirpado un cáncer de nuestra unidad. Lo que nos queda ahora es recuperarnos y seguir adelante. Les prometo que construiré una fuerza donde su sudor no sea traicionado. Haré que se sientan orgullosos del uniforme que visten. ¡Viva la almirante! ¡Viva la marina!, gritó alguien. Un rugido ensordecedor estalló en respuesta. No fue una orden. Fue un grito que nació del corazón. Los soldados, eufóricos, lanzaron sus gorras al aire. Cientos de gorras volaron hacia el cielo gris, como pétalos de flores oscuras. La vicealmirante Valentina Montes observó la escena con una leve sonrisa. Su reforma, nacida en el fango, apenas había comenzado. Esa noche, la luz de la oficina del almirante en el cuartel general permaneció encendida hasta tarde. No se conformó con el arresto de Jiménez. Estaba redactando una orden para una auditoría exhaustiva de todo el regimiento. Sobre su escritorio había un archivo titulado Plan de Reestructuración y Saneamiento. Toc toc. Alguien llamó a la puerta. Era su jefe de Estado Mayor. Mi almirante, el capitán Jiménez, se niega a declarar. Dice que no hablará hasta que llegue su abogado. Y bueno, está exigiendo hacer una llamada al comandante de la Armada. Parece que tiene padrinos muy poderosos. La mirada de Valentina se endureció. Sospechaba que el asunto no terminaría con Jiménez. La podredumbre, a menudo, tiene raíces profundas. Dáselo. Dale el teléfono. Quiero ver quién es el que sostiene esa cuerda podrida.
Quiero verlo con mis propios ojos. Valentina dejó la pluma y se reclinó en su silla. La verdadera batalla apenas comenzaba.